A la hora de formular una emulsión, se ha visto que la forma más estable se logra combinando tensioactivos no iónicos. Un tensioactivo que sea más hidrofílico y otro que sea más lipofílico, es decir, un twin con un SPAN. Pero para saber cuánta cantidad de estos debo de mezclar, lo primero que tengo que hacer es calcular lo que se denomina el HLB requerido o el balance hidrófilo-lipófilo requerido. ¿Requerido por quién? Por la fase oleosa. Para lograr la máxima estabilidad, yo necesito saber cuál es el valor del HLB requerido. Primero entonces tengo que identificar los excipientes que forman parte de la fase oleosa y conocer, por supuesto, el HLB requerido de cada uno de los excipientes de acuerdo al tipo de emulsión que voy a preparar, ya que los valores de HLB requeridos reportados en tablas varían de acuerdo a la fase externa de la emulsión. Si se conoce el HLB requerido de la fase oleosa, se tiene claro cuál sería el HLB requerido por el tensioactivo, ya que los tensioactivos que se agreguen finalmente deben de tener el mismo HLB que el que requiere la fase oleosa, y así le pueden dar el máximo de estabilidad a la emulsión. Una vez que se tiene claro que una emulsión va a ser estable con la mezcla de tensioactivos, siempre el primer paso va a ser determinar los excipientes de la fase oleosa, también determinar el HLB requerido de cada excipiente de acuerdo a una tabla. En dichas tablas, el HLB requerido es diferente si la fase externa es oleosa o es acuosa, así que se debe de escoger con mucho cuidado el HLB requerido de cada excipiente. Posteriormente se calcula el HLB requerido de la fase oleosa en su totalidad, que lo vamos a ver más adelante. Una vez que ya tenemos el HLB requerido, debemos de seleccionar los tensioactivos, que ya indicamos que son dos. Con el HLB requerido ya calculado, puedo seleccionar los tensioactivos. Lo primero es seleccionar uno que esté por encima del HLB requerido, que tenga un valor por encima, y otro que tenga un valor de HLB por debajo del HLB requerido de dicha formulación. Es importante que siempre se evalúe experimentalmente después de haber hecho los cálculos y que además la cantidad máxima de los tensioactivos se evalúe, porque también pueden ser tóxicos y hay un máximo que la persona puede ingerir y es importante calcularlo de acuerdo a la dosis máxima que se podría tomar una persona y ver que no sobrepasaría la dosis máxima del tensioactivo por día. Claramente, como ya dijimos, todo tensioactivo tiene un valor de HLB. Dicho valor de HLB está acorde a la escala de Griffin. Sin embargo, si yo mezclo tensioactivos, esa mezcla resulta en un nuevo valor de HLB. Vamos a proceder a calcularlo. Acá podemos observar cómo se realiza el cálculo del HLB de una mezcla. Únicamente se requiere el HLB de cada tensioactivo y la fracción en la que está el tensioactivo en la mezcla, es decir, las proporciones, porcentajes o fracciones. En este ejemplo se expresa en porcentaje la cantidad de cada uno de los tensioactivos. En este caso tenemos 30% de Twin 80,
que tiene un HLB alto de 15, y un 70%, que es lo que falta para completar la mezcla, de SPAN 80, que tiene un HLB bajo de 4.3. Así que en el cálculo se observa que es muy simple, es multiplicar la fracción por el HLB correspondiente. Si fueran más tensioactivos, se haría exactamente igual. Nada más es la proporción, esa fracción, por el HLB respectivo. Vean que si es 30% de Twin 80, la fracción sería 30 entre 100, por eso es 0.3. Y es un 70% de SPAN 80. La fracción es 70 entre 100, por eso se expresa de esa forma. Siempre es importante que se establezca que la suma de los tensioactivos da un 100%. Por eso vemos que Twin 80 más SPAN 80, 30% más 70% da 100%. Lo mismo si lo vemos en fracciones. 0.3 más 0.7 va a ser igual a 1. Y finalmente se ve el resultado del HLB de la mezcla de tensioactivos. Y si observan con detalle, el valor que se calcula va a quedar intermedio entre el HLB del Twin 80 y el HLB de SPAN 80. 7,5 está entre 15 y 4.3. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se realiza el cálculo del HLB de una mezcla de tensioactivos. Requerimos los valores de HLB de cada uno y las proporciones. Y se nos indica claramente que requerimos 40% de SPAN y 60% de Twin. Así que se realizan los cálculos de acuerdo con la fórmula que vimos anteriormente. Ahora hagamos el cálculo al revés. En este caso no vamos a disponer de los porcentajes de cada uno de los tensioactivos para determinar el valor del HLB de la mezcla. Más bien, sabiendo cuál es el HLB que debe tener la mezcla de tensioactivos, me piden más bien indicar el porcentaje de cada uno de los tensioactivos, que también puede expresarse como fracción. Ahora hagamos el cálculo de la proporción en que se deben de mezclar dos tensioactivos para llegar a un HLB específico. En este caso el HLB al que quiero llegar es 12 y estoy usando Twin 80, que tiene un HLB alto de 15 por encima de 12, y SPAN 80, que tiene un HLB bajo con un valor de 4.3, que está por debajo de 12. Si yo tuviera dos tensioactivos que están por encima de 12, no se pueden usar. Si tengo dos tensioactivos que están por debajo de 12, su valor no se pueden usar. Es necesario que uno esté por encima de 12, en este caso específico, y otro por debajo de 12. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos entonces que despejar en la fórmula, primero a través de un sistema de ecuaciones, el porcentaje o proporción en que debo agregar el Twin 80. ¿Cómo se realiza? Sabiendo que la suma de Twin más SPAN debe de dar un 100%. Y si lo hacemos en fracción, la suma de Twin
más SPAN debe dar el valor de 1. Por ese motivo, lo que hacemos es utilizar una ecuación en la que ya sabemos cuál es el HLB, que yo quiero que sea el HLB de la mezcla, que en este caso es 12, y eso lo igualo a, en este caso, la proporción de twin que desconozco, por 15, más, ahí debería ser la proporción de SPAN, pero lo dejo en términos de T, porque S más T es igual a 1. Por lo tanto, S es igual a 1 menos T. Entonces, 1 menos T, que representa el SPAN, se multiplica por 4.3, que es el valor del HLB del SPAN. De esta manera, despejo cuánto de twin voy a agregar y si conozco cuánto de twin voy a agregar, si hago la resta de 1 menos T, voy a tener el valor de SPAN que debo de agregar, que es lo que falta para llegar a 1, ¿verdad? También se observa que lo puedo representar en términos porcentuales, pero si es en términos porcentuales, debo de dividir entre 100 para que al final el valor de T y el valor de SPAN queden en términos de porcentaje. Así que en este caso, lo importante sería que ustedes desarrollen el cálculo y verifiquen la respuesta. Observen que en el ejemplo anterior lo que se les pedía era determinar el porcentaje, la proporción, la fracción en que se deben de mezclar los tensioactivos. En este caso, les preguntan específicamente por cuántos gramos de cada tensioactivo se deberá pesar. Para eso, necesitan saber a cuántos gramos corresponde la mezcla de tensioactivo total. Y efectivamente el ejemplo les indica que para dicha crema cosmética necesitan en total 35 gramos de la mezcla de tensioactivos. También se les da el valor del HLB que debe tener dicha mezcla y cuáles tensioactivos van a estar mezclados, que sería el Twin 40 y el SPAN 20. También se les da el valor de cada uno de los tensioactivos, el valor del HLB de cada uno de ellos. Twin siempre con un valor alto, SPAN con un valor bajo. Y si ustedes observan, lo único que se hizo fue realizar el cálculo, determinando primero la proporción del Twin 40 y posteriormente el SPAN. Claramente, faltaría en este caso un paso más. Una vez que ya se tienen los porcentajes o las proporciones, hay que entender que el 100% va a equivaler a 35 gramos. Así que con una simple regla de 3 pueden conocer cuál es la cantidad en gramos de cada tensioactivo si conocen el porcentaje en el que deben de estar en la mezcla. Repito, sabiendo entonces que el 100% es 35 gramos, si yo conozco cuánto porcentaje de Twin y cuánto de SPAN debo de agregar, puedo perfectamente expresarlo en gramos. Ahora bien, ¿cómo yo decido cuál es el HLB que debe de tener la mezcla de tensioactivos? Bueno, ya lo habíamos dicho antes. Esa mezcla de tensioactivos debe de tener el mismo valor del HLB requerido de la fase oleosa. Así que
Si no me dan el HLB requerido de la fase oleosa, debo de calcularlo. Una vez que lo calculo, puedo determinar en qué proporción debo de agregar cada uno de los tensioactivos. Procedamos ahora a calcular el HLB requerido para la fase oleosa de esta emulsión. Primero, hay que fijarse qué tipo de emulsión es. Esta es una emulsión oleoacuosa, es decir, una emulsión en la que se agregan gotas de aceite en agua, ¿verdad? Gotas de vehículos no polares en medios acuosos. En esta emulsión tenemos la fórmula cual y cuantitativa. Primer columna, los excipientes. Segunda columna, el porcentaje de cada uno de dichos excipientes. Así que con eso tenemos clara cuál es la emulsión que vamos a preparar. Después de eso, sigue identificar cuáles son los excipientes de la fase oleosa. En este caso es vaselina, lanolina y alcohol cetílico. Una vez identificados, nos vamos a las tablas. Hay tablas reportadas de HLB requerido, de HLBR. Hay tablas que indican cuál es el HLB requerido para una emulsión óleo-acuosa y otras tablas que indican cuál es el HLB requerido para una emulsión acuo-oleosa. Así que esos que están en rojo fueron tomados para una emulsión óleo-acuosa, tal como indica el título de dicho ejemplo. Teniendo claro cuál es el HLB requerido y cuáles son los excipientes oleosos, tenemos que calcular el HLB requerido de la mezcla, de la fase oleosa, únicamente de la fase oleosa. Entonces tenemos que recalcular los porcentajes de dichos excipientes pensando que la fase oleosa es un 100%. O sea que la suma de esos excipientes al final para la fase oleosa corresponden a un 100%. En este caso tendríamos que recalcularla pensando que 10 de vaselina, 1,5 de lanolina más 3 de alcohol cetílico son el 100% de la fase oleosa. Es decir, 14,5 corresponde al 100% de la fase oleosa. Entonces hacemos reglas de 3 para calcular en ese 14,5 que es el 100%, 10 a qué porcentaje o proporción corresponde, y resulta que corresponde a 68,97. 1,5 de lanolina correspondería para solo la fase oleosa a un 10,34 y en el caso del alcohol cetílico a 20,69%. Con esos nuevos porcentajes y con los HLB requeridos de cada uno de los excipientes, puedo realizar el cálculo del HLB requerido de la mezcla de la fase oleosa. Aquí hay que tener mucho cuidado porque habíamos dicho que si usamos porcentaje, que sería el valor tal como está ahí, 68,97, 10,34 y 20,69, hay que dividirlo entre 100 para que te quede en términos de fracción. De acuerdo al cálculo anterior, el HLB requerido de esa formulación, de esa fase oleosa, era 11,6.
Así que mi deber es conseguir los tensioactivos que mezclados tengan un HLB igual al HLB requerido de dicha fase oleosa. Ya tengo entonces cuál es el HLB que debe tener la mezcla. Es igual a 11,6. Ahora tengo que buscar dos tensioactivos. En dichos tensioactivos debo de buscar de esos tensioactivos el HLB y verificar que uno tensioactivo tenga el HLB por encima del valor de HLB que necesito y que otro HLB que corresponde al otro tensioactivo esté por debajo. Así que escojo Twin 60, por ejemplo, y Span 60. Podría escoger cualquier otro que cumpla con eso y luego evaluarlo a nivel experimental. Twin 60 tiene un HLB de 14,9. Span 60 tiene un HLB de 4,7. Así que efectivamente 11,6 está en medio. Después se realiza el cálculo de la cantidad de Twin que debo de agregar y posteriormente la cantidad de Span. En este caso el cálculo se hizo con porcentajes y por eso se observa que se divide entre 100. Lo mismo cuando se hace el cálculo del Span. Si se expresa el Twin en término porcentual, el Span sería 100 menos T. Si el Twin se hubiera expresado en fracción como 0,67, el Span se hubiera calculado como 1 menos T. Acá tenemos un ejemplo muy similar donde nos solicitan calcular el HLB requerido de la fase oleosa. En color rosado están los excipientes que corresponden a la fase oleosa. También se tiene el HLB requerido de cada uno de ellos para la emulsión en la orientación de la emulsión deseada. Y se expresa la cantidad que va a tener la emulsión de cada uno de los excipientes. Así que el primer paso es recalcular también la cantidad proporcional a la fase oleosa de cada uno de los excipientes. Es esa proporción. Entonces en este caso, el 100% de la fase oleosa corresponde a 18 gramos. Y se recalcula de esa forma a partir de diferentes reglas de 3 con cada uno de los excipientes, el porcentaje al que corresponden, pensando que el 100% corresponde a 18 gramos, que sería la suma de 15 más 1 más 2, que son la fase oleosa. Una vez que tenemos eso bien clarito, podemos ya dejarlo en términos de fracción o porcentual. También es posible hacerlo como se indica en el recuadro donde dice HLB requerido igual, y ya ustedes podrían poner 15 entre 18, que sería la proporción, por el HLB requerido que corresponde, que es 15. Luego cera blanca es 1, entonces 1 entre 18, por el HLB requerido que corresponde, que es 10. Y luego la anolina, que es 2 entre 18, así les da la fracción, por el HLB requerido, que es 13. Una vez que se suma todo, obtenemos un HLB requerido de 14,5. Procedemos entonces a calcular la cantidad de tensioactivos que debo mezclar para obtener el HLB determinado. Entonces ya vimos que si tengo el HLB requerido, puedo determinar
el porcentaje o proporción en que debo de mezclar dos tensioactivos. Pero si también quisiera saber cantidad en gramos, ¿cómo sé cuál es el máximo o el mínimo que debo de agregar? Bueno, máximo dijimos que depende de la dosis máxima diaria de acuerdo a la forma en que se dosificará el fármaco, ¿verdad? Entonces hay que verificar si no va a sobrepasar la dosis máxima diaria si un paciente ingiere la cantidad máxima que puede ingerir por día. Eso es más dirigido por la parte máxima según su toxicidad. Pero la parte mínima, ¿cómo la definimos? ¿Cómo sabemos cuántos gramos de mezcla de tensioactivo tengo que agregar como mínimo para que sea estable la emulsión? Eso es lo que vamos a aprender a calcular. Ya sabemos calcular el HLB requerido. Ya sabemos calcular el porcentaje que se debe de agregar de cada uno de los tensioactivos. Pero para yo establecer la fórmula necesito saber cuántos gramos de cada tensioactivo debo agregar. Entonces, como se dijo anteriormente, el máximo lo define la toxicidad. La toxicidad básicamente sería la dosis máxima diaria que se puede administrar de cada uno de los tensioactivos. Pero la pregunta que nos surge es cuánta cantidad es la mínima necesaria para que se mantenga estable la emulsión. Es decir, van a estar en la proporción que yo establecí, pero ¿cuál es la cantidad mínima necesaria para que la emulsión se mantenga estable? Expresada ahora sí en gramos, no en porcentaje. Entonces resulta ser que tenemos esta ecuación que me permite determinar la cantidad mínima de la mezcla de tensioactivos. Ojo aquí, es de la mezcla, ¿verdad? Así que se calcula de la siguiente manera. Tenemos un 6 y lo multiplicamos por la densidad de la mezcla de tensioactivos entre la densidad de la fase dispersa. Entonces aquí es muy importante indicar que la fase dispersa van a ser las gotitas. Entonces si es acuoleosa, la fase dispersa es agua. Si es óleo acuosa, la fase dispersa es aceite. Y corresponde también a lo que se llama la fase interna. Aquí es importante también ver que eso se divide entre 10 menos, y ahí yo abriría un paréntesis para que no se equivoquen, porque es 10 menos una multiplicación, que es 0,5 por el HLB requerido de la fase oleosa. Y por último tenemos una suma de 4 por Q. Q significa porcentaje y tiene que expresarse en términos porcentuales, no en términos de fracción. Porcentaje de la fase dispersante de la emulsión. La fase dispersante también se denomina fase externa. Así que si tengo una emulsión óleo-acuosa, la fase dispersante es agua. Si tengo una emulsión acuo-oleosa, la fase dispersante es aceite. También nos podemos preguntar cómo es que se le otorga un valor de HLB a un tensioactivo en la escala de Griffin. Para determinar el HLB de un tensioactivo incógnita,
lo que se hace primero es preparar en una serie de tubos mezclas de fase oleosa con fase acuosa. En este caso tenemos 2 mililitros de fase oleosa y 8 mililitros de fase acuosa. Es importante saber el HLB requerido de esa fase acuosa. En este caso no es una mezcla, es simplemente parafina líquida. Entonces, lo que se revisa es el HLB requerido de la parafina líquida en una emulsión que es óleo acuosa, porque podemos observar que tiene 8 mililitros de agua, que sería la fase externa. Una vez que tenemos varios tubos con la fase oleosa y la fase acuosa, nos disponemos a agregar tensioactivos para que se forme una emulsión estable. ¿Qué hacemos? Combinamos Twin 60, que es un tensioactivo conocido, y el tensioactivo desconocido, el incógnita, y los mezclamos en distintas proporciones. Podemos observar que hay proporciones 0.1 a 0.9, 0.2 a 0.8, 0.3, 0.7 y así sucesivamente de cada uno. Pintado en celeste tenemos la proporción que permite la mejor estabilidad o que brinda la mejor estabilidad a la emulsión. Hace que no se separe el agua del aceite, la fase acuosa de la fase oleosa. Si eso lo logra en esa proporción, sin duda, el HLB de la mezcla del Twin 60 más el tensioactivo incógnita es equivalente al HLB requerido de la fase oleosa, que es 11. Así que usamos esa proporción, que fue la de mayor estabilidad, y usamos la fórmula que hemos estado usando para calcular usualmente las proporciones de tensioactivos o el HLB de una mezcla. Nada más que en este caso la incógnita va a ser el valor de HLB de un tensioactivo, que es nuestro tensioactivo incógnita, que se visualiza en la ecuación como una X. Entonces tengo las proporciones, que son las que están pintaditas en azul, 0.3 de Twin y 0.7 del incógnita. Sé que del Twin el HLB es 14,9, pero no sé cuál es el valor de HLB de mi tensioactivo incógnita, precisamente. Y eso lo igualo a 11, porque ya corroboré de manera experimental que esa es la proporción de mayor estabilidad y que debe de coincidir el valor de HLB de los tensioactivos ahí presentes con el valor de HLB requerido de la fase oleosa, que es de 11. Y así despejo el HLB de mi tensioactivo incógnita, que en este caso va a ser de 9.3. Así como nos hicimos la pregunta de cómo se determinaba el valor de HLB de un tensioactivo desconocido o incógnita, de acuerdo a la escala de Griffin, también podríamos preguntarnos cómo determino el HLB requerido de un excipiente que forma parte de la fase oleosa, que no lo encuentre en una tabla. ¿Cómo se procedería? En primera instancia, lo que se debe hacer es preparar una emulsión estandarizada que contenga como fase oleosa el excipiente del cual desconozco el HLB requerido. Por otro lado, preparo mezclas de tensioactivos de los cuales tengo el valor de HLB en diferentes proporciones y se las voy agregando a esta emulsión estandarizada.
hasta lograr la emulsión estable, en la cual no se separe la fase oleosa de la fase acuosa. Pues efectivamente es simplemente lo que busco es cuál fue la proporción de tensioactivos que agregué para determinar el HLB de la mezcla de tensioactivos. Y ese HLB de la mezcla de tensioactivos que hizo estable esa emulsión debe de coincidir con el HLB requerido de la fase oleosa. Y en este caso el HLB requerido de la fase oleosa es el HLB requerido de un solo compuesto o excipiente oleoso. Y así, dentro de la escala de Griffin, se puede determinar también el HLB requerido de un excipiente oleoso desconocido. Muchas gracias por la atención y van a tener a disposición una práctica para que realicen todos los cálculos y tengan seguridad de que lo saben desarrollar de forma adecuada.